Señor, queremos pedirte tan solamente que estés con nosotros hoy y que al estar aquí presente en medio nuestro nos puedas hablar. Oh Señor, permite que este salmo, así como fue relevante en aquel entonces, lo sea relevante hoy para cada uno de nosotros, para el creyente y también para el incrédulo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Todo creyente genuino descansa en la certeza de que su salvación está segura por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y sabemos que Dios nos ha salvado, y no solamente nos ha salvado, Dios deposita en nosotros a su Espíritu. Y el Espíritu Santo mismo sella nuestro corazón como garantía de esa esperanza que tenemos en Él. Pero saben, mis amados hermanos, aunque somos salvos y aunque tenemos en nosotros a la tercera persona de la Trinidad, tenemos a Dios mismo en nuestros corazones y somos su templo. Aún así, cada día como creyentes enfrentamos luchas con el pecado y enfrentamos también numerosas tentaciones. Pero saben, en medio de todas esas tentaciones y en medio de esas luchas con el pecado, nosotros confiamos en que la gracia de Dios siempre somos sostenidos. Y en tiempos de debilidad, lamentablemente, a veces, aunque somos creyentes, podemos caer en pecado. Sin embargo, cuando recordamos nuestra verdadera identidad y cuando confesamos prontamente nuestro pecado, no permanecemos ahí, no permanecemos en ese estado, sino que rápidamente acudimos a Dios con humildad, reconociendo nuestra maldad, y nuestro Dios, quien es un Dios fiel y misericordioso, nos perdona y nos limpia de toda nuestra maldad. Así que uno de los mayores gozos del creyente es cuando el Dios amoroso y misericordioso le perdona su pecado. Mis amados, el pecado por un lado trae vergüenza e indignidad, pero por otro lado el perdón de Dios trae restauración y alegría. Y si usted en alguna ocasión ha leído el Salmo número 51, usted recordará que ahí, después de que el rey David cometió el terrible pecado de adulterio con Betsabé y ordenó la muerte de su esposo Urías elitita, el salmista expresó en ese salmo cómo, al ser perdonado de su grave pecado, el gozo de la salvación regresó a su alma. Bueno, en el Salmo número 32 encontramos exactamente los mismos elementos que hemos visto o que hemos leído en ese Salmo número 51. Primeramente vemos un pecador, aunque creyente, que ha caído en maldad. Pero segundo, vemos a un Dios que escucha su confesión y le concede perdón. Y tercero, como fruto de ese perdón, vemos un gozo inmenso que llena el alma del creyente. Y hoy, tomando estos componentes en consideración, estaremos analizando el capítulo entero de este Salmo número 32, poniendo nuestro enfoque básicamente en dos aspectos. Primeramente, en la confesión y en el arrepentimiento por parte del hombre, así como número 2, en el perdón de Dios y sus instrucciones. Como resultado, esto nos servirá para entonces meditar en la manera cómo es que nosotros tratamos con nuestro pecado y cómo es que deberíamos de responder ante aquel que nos perdona. Pero veamos juntos, por decirlo así, la imagen completa del pasaje, y para esto hemos dividido el capítulo en 5 diferentes puntos. Veamos el primer de ellos, una declaración del perdón de Dios, versículos 1 y 2 del capítulo 32. Dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El salmista comienza este salmo declarando que el perdón de Dios resulta en bienaventuranza. Lo vemos en el primer versículo y en el segundo también. Esta palabra bienaventuranza básicamente significa dichoso o feliz. Por lo que el salmista está declarando de que no existe mayor dicha o mayor felicidad cuando un hombre recibe el perdón de Dios. Y yo creo que los que estamos aquí, todos los que hemos recibido el perdón de Dios, estamos de acuerdo con esto, ¿cierto? No hay nada más glorioso y maravilloso saber que Dios es un Dios perdonador. Y eso, de acuerdo al salmista, es una bienaventuranza, pues su transgresión ha sido perdonada y su pecado ha sido cubierto. Ahora, observen que el salmista utiliza diferentes palabras para referirse al pecado. En el versículo 1 vemos dos de ellas, transgresión y pecado, y en el versículo 2 vemos la tercera, iniquidad. Y estas tres palabras en realidad son intercambiables, y con esto es como si el salmista denota de tres maneras diferentes la naturaleza malvada del hombre y su capacidad de pecar en contra de un Dios santo. Mis amados, aunque creyentes, todos nosotros somos capaces de realizar terribles pecados. Aún estando conscientes de que somos recipientes del Espíritu Santo morando en nuestros cuerpos, pecamos en contra de Dios. Sin embargo, escuchen, y aquí está lo maravilloso de todo esto, estas mismas tres palabras, transgresión, pecado e iniquidad, llegan a ser nada cuando Dios otorga su perdón. Estas palabras ante los ojos de Dios no significan absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la transgresión es perdonada, el pecado es cubierto y la iniquidad quita la culpa. Y esto resulta en una promesa de todo tipo de bendición espiritual. Y como dice el salmista, el perdón de Dios resulta en bienaventuranza, en felicidad, en una gran dicha. Pero después de contemplar la bienaventuranza del perdón en estos primeros dos versículos, versículos 1 y 2, el Salmo ahora nos lleva a la confesión del pecado. En los versículos 3 al 5, vemos cómo aquí el salmista nos muestra cómo el pecado no confesado pesa sobre el alma y cómo la confesión trae alivio y restaura nuestra relación con Dios. Versículos 3 al 5. Salmo número 32, versículos 3 al 5. Dice el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pregunta: ¿de qué manera se recibe el perdón? Bueno, de acuerdo al salmista, existen tres componentes esenciales, tres componentes fundamentales para recibir el perdón de Dios. Por si usted no lo sabía, aquí están. Primeramente, se necesita un reconocimiento sincero de nuestra culpa. Segundo, se necesita un arrepentimiento genuino. Y tercero, se necesita hacer una confesión. Primeramente, un reconocimiento de nuestra culpa. Segundo, un arrepentimiento genuino. Y tercero, una confesión. Tres componentes esenciales, tres componentes fundamentales para recibir el perdón de Dios. Si no toman lugar estos componentes, es imposible que Dios nos perdone. Imposible. Pero veamos el proceso, si queremos decirlo así, del salmista y el empleo de estos tres componentes para recibir el perdón de Dios. Observen el versículo 3. El salmista dice: mientras callé.
Aquí aparentemente el salmista había mantenido una actitud indiferente en cuanto a su pecado. La Nueva Biblia de las Américas traduce esto como mientras callé mi pecado. O sea, el salmista había estado renuente a reconocer su maldad. Había mantenido duro su corazón. No quería reconocer que había fallado a Dios. No quería reconocer que había transgredido la perfecta ley de Dios. Había escondido su pecado, lo guardó. Y esto, en vez de hacerle bien, hizo todo lo contrario. Todo lo contrario, y le afectó, y en gran manera. Por lo tanto, mis amados, esta indiferencia, esta negligencia espiritual resultó en una falta de intranquilidad en su alma. Podríamos decir que no había paz en su corazón, y su ser, obviamente y eventualmente, lo resintió. Observen el resto del versículo. Mientras callé, mientras escondía mi pecado, mientras me mantenía sin confesar, ¿qué sucedió? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En otras palabras, el salmista había sido consumido a causa de su pecado. Tanto así que incluso su cuerpo físico lo resintió. Poco a poco se fue consumiendo hasta quedar débil, hasta quedar triste, hasta quedar afligido, no por la falta de un trabajo o por la falta de una buena economía, sino porque su pecado lo había llevado a tal condición. Pregunta, ¿te ha pasado esto a ti? Tu pecado y tu falta de confesión ha causado en ti una enorme aflicción al punto de resentirlo hasta en lo físico. Tal vez un pecado que guardaste, una ofensa no confesada o algo que escondiste ante Dios y ante los demás y ha causado en ti una gran aflicción en tu corazón, pero también en tu cuerpo. ¿Te ha pasado a ti? Bueno, si te ha pasado, que seguramente te ha pasado, Dios quiere que confieses. Dios quiere que confieses tu pecado porque la confesión trae alivio a tu alma, trae una verdadera liberación y te restaura tanto en tu alma como en tu cuerpo. ¿Sabes? Es verdaderamente terrible tener que pasar por esas experiencias. Y debes de saber que mientras el pecado no es confesado, entonces en tu vida no puede haber paz. ¿Por qué? Porque incluso como creyentes es como si Dios estuviera lejos de nosotros. Por lo que te animo de todo corazón a que hoy confieses tu pecado. ¿Ves la mesa que está servida? Si has pecado en contra de Dios en estos días, confiésalo hoy. Confiésalo. Confiésalo y Él es justo para perdonarte. Ahora, noten lo siguiente. Mientras sus ojos se mantenían abiertos, el sufrimiento del salmista se intensificaba, por lo que había demasiado lamento en su alma. Versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La resistencia a la confesión había cobrado de las suyas y el salmista se había quedado prácticamente en ruinas, totalmente en ruinas y especialmente cuando llegó la consecuencia. Porque recordemos, mis amados, que ningún pecado y especialmente el no confesado queda en el olvido. El pecado, escucha, siempre se cobrará de las suyas. Observen el texto. La mano de Dios, es decir, el juicio de Dios había tenido un gran peso sobre el salmista. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
Seguramente has leído este salmo anteriormente, pero ¿realmente te has puesto a pensar el peso que sentía el salmista, incluso habiendo sido creyente? Y no pienses en pecados graves, que si los hiciste, arrepiéntete. Pueden ser pecados que nosotros denominamos como pequeños. Ahí sí, para Dios, todo pecado es pecado y una afrenta en contra de Él. Observen el texto, la mano de Dios. Este es el juicio de Dios, mis amados. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Fue la disciplina de Dios tan pero tan fuerte que el salmista no lo pudo soportar más. Y el mismo autor de este salmo, el salmo número 32, así como el autor del salmo 38, es el mismo en realidad, el rey David. Pero noten lo que dice el salmo número 38, versículo 2. Ahí el salmista, quien es el rey David, noten lo que dice: porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Aquí específicamente el salmista le atribuye su aflicción a la ira de Dios contra su pecado y le pide básicamente que cese de disciplinarlo. Bueno, regresando a nuestro texto en el Salmo número 32, aquí también en este salmo había sido demasiado. Noten cómo dice aquí, las sequedades de verano eran básicamente imágenes para describir cómo se había deteriorado el salmista en vida propia. Es algo así como ciertos tipos de drogas que las consumen y al mismo tiempo, al consumirlas, poco a poco consumen también el cuerpo y aún el aspecto físico. Tanto así que personas que consumen ciertos tipos de drogas llegan al punto de llegar a ser irreconocibles. Quedan flacos, demacrados, sin dientes, sin un habla coherente, sin un razonamiento. Esto le pasó al salmista espiritualmente. El pecado se había cobrado de las suyas. Y mis amados, esta es una gran advertencia para todos los hijos de Dios. No debemos jamás callar ante nuestro pecado. Guardarlo en silencio solamente traerá un dolor profundo del alma. Pero saben, esto, aunque había causado grandes estragos en el espíritu y en el cuerpo del salmista, esto resultaría en una mirada al cielo para acudir al rescate. Versículo 5, primera parte. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea que totalmente con las manos vacías, el salmista finalmente reconoce su necesidad. Y esta, debemos de notar, no era una necesidad orgullosa, sino que era una necesidad genuina. Era una necesidad del salmista que había nacido del alma. Él finalmente expresa su dolor por el pecado. ¿Y qué hace el salmista? Inmediatamente confiesa su pecado. Noten el texto, versículo 5, mi pecado te declaré. O sea, el salmista se dio cuenta de que ya no había más que esconder, se encontraba prácticamente desnudo ante la presencia de Jehová y declaró, versículo 5, parte final, y no encubrí mi iniquidad. Y no encubrí mi iniquidad. Confesé y no encubrí mi iniquidad. Y por fin, después de todo, en el punto más débil, ahora sí que de su miserable vida, el salmista estuvo dispuesto a rendir cuentas ante su Creador. Siguen al versículo 5. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. O sea que la única alternativa que el salmista tenía era acudir a Dios y confesar abiertamente
su maldad. No había otra salida. No había ninguna persona en este mundo que podía ayudarle sino solamente Jehová, solamente el Señor. El salmista sabía que no había otra solución, porque todo lo demás conducía a la muerte. Así que él confiesa su pecado, confiesa su transgresión. Ahora, a continuación podremos apreciar de que el salmista había hecho lo correcto, o sea, le había orado al Dios verdadero. Y observen que el salmista, debido a su sincera confesión, recibió de parte de ese Dios verdadero una respuesta inmediata. Confesó su pecado, versículo 5, parte final, y dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea que el salmista recibió justo lo que dice el Proverbio 28, versículo 13, la misericordia de Dios. Proverbio 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, y noten el contraste, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. El salmista no pudo más ocultar su pecado. Pero saben, amados hermanos, no podemos encubrir nuestra iniquidad, tampoco nosotros. Y decir que no existe pecado en nosotros es engañarnos a nosotros mismos, es, escuchen, estar lejos de la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, dice el apóstol Juan en primera de Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Una confesión sincera atraerá a la grande misericordia de un Dios que se encuentra listo para perdonar. Y la pregunta es, ¿cuándo lo harás? ¿Cuándo confesarás tu pecado? ¿Sabes? Hoy es un día perfecto. De nuevo, mira la mesa, está servida. No podemos participar de ella indignamente. Estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor. Él realmente murió y vertió su sangre por el perdón de nuestros pecados. Confiesa tu pecado, confiésalo. Ahora veamos las implicaciones de haber recibido el perdón de Dios. El salmista ahora, para como una especie de invitación a todo santo, en reconocimiento de la bondad de Dios, hace lo siguiente, lo que nos lleva a nuestro tercer punto, la respuesta al perdón. Versículos 6 y 7. Pero leamos primeramente el versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Aquí el salmista reconoce que nadie, absolutamente nadie está exento de caer. Así que hace un llamado general a la confesión, mientras tanto que la misericordia de Dios está disponible. El salmista advierte que el hombre aún tiene la oportunidad de no permitir que el pecado le afecte de tal manera que éste no le destruya. Y esto básicamente hace eco a las palabras del profeta Isaías cuando él dijo en el capítulo 55, versículo 6 de su libro: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Regresando a nuestro texto, hacer esto es básicamente salvar al individuo de un ahogamiento espiritual y de una muerte segura. Las aguas, básicamente lo que está tratando de decir aquí el salmista, no llegarán a él. ¿Por qué? Porque Dios oirá la oración penitente del pecador y prontamente Él vendrá a su rescate. Pero el hombre tiene que hacerlo mientras Él, el Dios Salvador, pueda ser hallado, mientras Él aún está cercano. Por lo tanto, si es que esta es tu situación hoy en día, la invitación es: ven a Él.
ven a Cristo. Ven ante el Señor. Hoy está accesible la salvación. Hoy está disponible si tan solamente tú por primera vez le buscas sinceramente y de todo corazón. Si hoy tú estás dispuesto a reconocerle en su grandeza, poder y majestad y ante todo, ante su santidad. Y al mismo tiempo reconociendo también tu pecado y confesando toda tu transgresión en contra de Él, y miras finalmente hoy a la cruz y ves a Jesucristo como el único mediador entre tú y entre ese Dios santo. Si hoy mismo tú reconoces que Cristo vino a morir por tu pecado, confiesa tu pecado, ríndete a Él. Él es tu Señor, déjalo todo por Él y cree para vida eterna. No creas solamente de mentiritas, cree realmente, porque cuando tú creas, tu vida realmente cambiará. Ya no serás la misma persona. Dios te dará un corazón nuevo. Dios pondrá en ti su espíritu, y ahora las cosas que antes aborrecías, que eran las cosas espirituales, ahora las amarás y las buscarás de todo corazón. Ven a Cristo, recibe la vida eterna, recibe la salvación, recibe el perdón de Dios. Ahora, como resultado, en el versículo siguiente, el salmista, por haber recibido el favor de Dios, expresará palabras de alabanzas al Señor. Versículo 7. Tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Aquí básicamente el salmista reconoce que no existe mejor escondedero que el mismo Señor. ¿Por qué? Porque Él librará completamente a aquel y solamente a aquel que acudiere con un corazón genuino. Justo así como dice David en otro salmo que él mismo escribió, el salmo número 34, versículo 19, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahora notemos que ese efecto liberador del poder divino de Dios resultará en un gozo inmensurable. Observemos la parte final del versículo 7. Con cánticos de liberación me rodearás. Versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Se cree que este salmo, el salmo número 32, fue escrito posterior al Salmo número 51. Y mientras en el Salmo 51 al salmista le hacía falta sentir el gozo del perdón de Dios debido a su grave pecado, aquí en el Salmo número 32, el gozo ha sido completamente concedido. Y esto significa que cuando venimos arrepentidos genuinamente ante un Dios misericordioso que nos perdona, el gozo de la salvación nos es completamente devuelto, pues el que confiesa su pecado y no lo esconde, escuchen, ciertamente recibe el favor de Dios. Y una vez habiendo recobrado el gozo, esto resultará en una confianza sostenida por Dios mismo, quien por medio de instrucción divina le guiará a quien recibió la salvación y el perdón y la protección a seguir confiando en Él. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto, una instrucción divina, en los versículos 8 y 9. Dice el salmista: te haré entender, bueno, aquí ya son palabras de Jehová, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Aquí podemos apreciar en realidad una promesa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo estará como tomando de la mano al que confiesa su pecado para entonces mostrarle exactamente cómo debe de conducirse. Versículo 8, palabras de Jehová, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Pero saben, esta promesa no viene sola, viene acompañada al mismo tiempo
de una exhortación. Versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Mis amados, más que una ofensa, considero que esta es en realidad una tierna y amorosa exhortación de parte de Dios. Aquí el salmista utiliza una imagen de dos animales, el caballo y el mulo. Estos animales no tienen un razonamiento. Ellos están sin entendimiento y es por eso que ellos deben de ser controlados con la fuerza. De otra forma, no vienen hacia contigo. Y la idea aquí es que tú no debes de ser así como ellos. No debes de ser terco, no debes de ser obstinado. Más bien debes de seguir el consejo de Dios. Debes de seguir la instrucción divina de Dios. Y aunque aparentemente esto pueda parecer o sonar fuerte, es una perfecta ilustración, ya que nuestro pecado está básicamente a la puerta y bien podríamos terminar justo así como estos animalitos. Bellos animalitos, pero tercos y obstinados. ¿Y saben, mis amados? Dios no quiere eso para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia de los animales, aunque son bellos y los queremos y los cuidamos y los protegemos, Dios no quiere eso para nosotros. Hemos sido creados a su imagen, por lo tanto, habiendo recibido su favor y habiendo recibido el privilegio de ser sus hijos, hemos de actuar como tal, como hijos de un sabio Padre que quiere lo mejor para nuestras vidas. No como el caballo, no como el mulo, que deben ser guiados a la fuerza, no, sino como aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Y la realidad, en vez de tomar esto como ofensa, lo que debemos de ver aquí es que este es un gran consejo divino y no podemos estar más que agradecidos con nuestro Padre y sentirnos privilegiados de poder ser advertidos de los peligros, y así como estos animalitos que una vez más pueden ser en ocasiones o muchas veces tercos y obstinados, y el mulo en especial, nuestra atención y obediencia debe de permanecer en el consejo divino, y especialmente después de haber sido perdonados. Dijo un comentarista: no debemos estar inquietos como el caballo y correr sin la dirección de Dios, ni ser obstinados como el mulo y rechazar el mandato de ponernos en movimiento. Debemos de actuar como aquellos que hemos sido apartados para la gloria de Dios. Tenemos a un Padre sabio y perfecto, y si decimos que somos sus hijos, ¿cómo es que debemos de comportarnos? Justamente así como Él es. Debemos de imitar a nuestro buen Dios. Finalmente, por más difícil que pueda resultar el permanecer en el camino que se debe de andar, el salmista anima a todos con una gratificación a los que esperan confiadamente en el Señor, lo que nos lleva al último punto de nuestro sermón, ahí en los versículos 10 al 11. Noten lo que dice el versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Primeramente, el salmista da una final advertencia al pecador no arrepentido. Y la advertencia, escuchen, es una advertencia real, porque el peligro también es real. Habrá mucho sufrimiento, habrá mucho dolor que podría llevar de vuelta al pecador a la condición inicial de los versículos 3 y 4, donde dice: se envejecieron mis huesos y en sequedades de verano. Pero observen el contraste. Mas el que espera en Jehová, ¿qué dice? Le rodea la misericordia. O sea que por más difícil que pueda resultar el permanecer en el camino del Señor, debemos de saber esto: el consuelo es mayor
y mucho más gratificante. El esperar en Él, como decía el primer versículo, resulta en una bienaventuranza, resulta en una verdadera felicidad. ¿Quieres conocer lo que realmente es ser dichoso, lo que realmente es ser feliz en esta tierra? Sométete a la voluntad de Dios. Obedece a Dios. Camina en su vereda. Confiesa tu pecado si es que has transgredido la ley de Dios, y recibirás la bienaventuranza. Observen el versículo final, versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Aquí básicamente vemos una exhortación a alabar al Señor. Y esto en realidad sería lo más apropiado hacer debido a la gratitud que tenemos con Dios por su favor. Pero noten que solamente los justos pueden alegrarse en el Señor. Solamente ellos pueden tener un gozo verdadero y genuino. Solamente los rectos del corazón pueden realmente cantar con voces de júbilo, pues ellos, más que cualquier otro hombre, conocen el perdón de Dios. Un perdón que trae bienaventuranza. Un perdón que realmente trae la felicidad. Mis amados, el pecado trae vergüenza e indignidad, pero el perdón de Dios trae restauración y alegría. El perdón de Dios, cuando Él lo concede de su gracia, nos trae la verdadera felicidad. Así que la pregunta, ya que escuchaste todo esto, es: ¿cómo es que debes de responder ahora? Bueno, si tú eres creyente y has pecado, necesitas reconocer inmediatamente tu maldad y confesarlo. Y debes de ser genuino. Debes de presentarte delante de Dios sabiendo que Él te va a escuchar y reconociendo que también te perdonará. Pero debes de reconocer tu maldad, debes de arrepentirte, debes de confesarlo. De otra manera, escucha, si tú eres creyente, la disciplina llegará a tu vida. Y posiblemente estarás, así como el salmista, sufriendo, tus huesos se van a envejecer, vas a gemir todo el día, vas a sufrir día y noche. Tu verdor se volverá en sequedades de verano. Y escucha esto otro también, posiblemente tu pecado afectará a los que te rodean. No permitas que esto suceda. Confiesa tu pecado delante de Dios, arrepiéntete y deja que el Señor tenga gracia para contigo. No permitas que te suceda lo mismo que al salmista, quien hasta en su cuerpo sufrió los efectos destructores del pecado. Acude a Dios y pide perdón en el nombre de Jesucristo. Pero si tú no eres creyente, bueno, de la misma forma reconoce tu maldad y tu condición delante del Dios Santo y confiesa por primera vez que Jesucristo es el Señor. Créelo en tu corazón, confiésalo con tu boca y agradece que Dios hoy te ofrece ahora sí que la verdadera oportunidad de tu vida, y arrepiéntete de tus pecados. Cree en Jesucristo, que Él es el único mediador entre ti y entre el Dios Santo. Cree que verdaderamente Él vino a este mundo a morir por tus pecados, que en esa cruz Él sufrió la ira eterna de Dios. Cree que fue sepultado, pero que resucitó también al tercer día. Arrepiéntete y vive para su gloria. Y Dios, quien oye el clamor de las almas afligidas por el pecado, entonces te oirá, y la Biblia te promete una verdadera prosperidad. Dios te perdonará
y te dará todos los beneficios de la cruz. Ven a Cristo en fe y en arrepentimiento para el perdón de tus pecados hoy. Señor, gracias porque encontramos aquí una bella imagen de tu gracia. Podemos encontrar, Señor, que al confesar el pecado podemos recibir la dicha de tu perdón. Oh Señor, tú eres tan grande y perfecto, tan bueno y amoroso, y queremos recibir esto último de ti. No tu ira, no tu enojo, no tu aborrecimiento por el pecado. Queremos recibir tu perdón. Queremos vivir en la gracia. Queremos ser hombres y mujeres que después de haber recibido el perdón reflejamos en nuestra vida las virtudes de tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, oramos para que todos podamos recibir esta palabra, Señor, creyentes y no creyentes. Santifícanos, Señor, a los que hemos depositado fe en Cristo Jesús, y salva, Señor, a los que hasta el día de hoy no han confesado y creído en tu Hijo Jesucristo. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.